En el año 722, un líder huyó a una montaña con un archivo de madera. Abajo, el ejército invasor no esperaba para conquistar, esperaba para borrar. No querían oro, exigían el silencio absoluto. Nos enseñaron que los grandes imperios se forjan con acero y sangre. Pero la red de poder más implacable de la antigüedad no tenía ejército. Dominaron desde Constantinopla hasta China, controlando la ruta de la seda sin empuñar espadas. Su arma era mucho más letal: la información. El sistema financiero global que hoy domina tu vida y dicta tu futuro fue diseñado por estos hombres antes de ser exterminados. Y en esos 74 documentos que el último señor escondió en la roca, quedó sellada una verdad que altera todo lo que sabemos, una prueba irrefutable de que su civilización nunca desapareció bajo las espadas, simplemente cambió de nombre. El mercader no levantó la vista del pergamino mientras 300 onzas de plata cambiaban de manos. A su alrededor, el implacable bazar de Samarcanda ardía bajo el sol de mediodía a mediados del siglo IV. El aire denso olía fuertemente a azafrán molido, sudor de camello y pólvora muy antigua. Frente a él, un poderoso emisario del imperio sasánida esperaba impaciente, golpeando la empuñadura de su espada. Pero la espada no importaba en absoluto. Lo único que importaba realmente era el pequeño sello de arcilla oscura que el silencioso mercader acababa de estampar firmemente en la cera. Acababa de vender el monopolio total de la seda cruda para los próximos 7 años seguidos. Una sola firma en ese instante acababa de estrangular toda la economía de Constantinopla a 3.000 kilómetros de distancia, y ni un solo soldado se había movido de su puesto. Este era el verdadero corazón palpitante del territorio sogdiano, una inmensa franja de tierra feroz y árida encajada brutalmente entre las hambrientas fauces de 3 inmensas superpotencias militares. Cualquier nación habría construido gigantescas murallas de piedra negra o forjado escudos impenetrables de acero para sobrevivir a la masacre constante. Ellos definitivamente no. Los sogdianos comprendieron inteligentemente antes que nadie una regla inquebrantable que el resto de la humanidad tardaría casi 1000 años en descifrar. Los ejércitos son caros. Las guerras largas quiebran rápidamente los tesoros reales. Pero el control absoluto y total de toda la oferta es siempre gratuito y definitivo. No construyeron fuertes de piedra, construyeron mercados. No entrenaron arqueros letales, entrenaron calculistas, traductores y diplomáticos impecables. Un niño sogdiano de apenas 5 años ya sabía leer contratos comerciales en 3 idiomas distintos. A los 12 años cumplidos, lo enviaban a las grandes caravanas mercantiles, cruzando los desiertos interminables donde la arena hirviente devoraba columnas enteras de hombres armados. Si lograba sobrevivir milagrosamente a su primer viaje brutal hacia las inestables fronteras de China, se le consideraba un hombre adulto. Si nunca regresaba, su estoica familia simplemente calculaba su amarga pérdida financiera y enviaba al siguiente hijo en la fila. No había ningún espacio para el luto personal cuando el mundo entero dependía de tus caravanas para mantener la frágil paz. Operaban magistralmente sin un rey supremo. No había un emperador dictando leyes desde un trono de oro inalcanzable. Era una red descentralizada de formidables ciudades-estado libres. Si querías comprar especias indias en Roma, hablabas sogdiano. Si querías vender caballos en Changán, hablabas sogdiano. Sus fríos mercaderes se sentaban a la mesa de rudos nómadas esteparios y de refinados emperadores chinos con la misma indiferencia. Sabían perfecto cuánto valía una vida humana en Eurasia. Pero aquí reside la gigantesca fractura lógica que nadie cuestiona jamás. Si no tienes un ejército colosal para defender tus caravanas llenas de lujos, ¿por qué absolutamente nadie las ataca en el camino? La respuesta oficial, repetida por los libros de historia con pereza, es que todos necesitaban a los comerciantes. Esa es una mentira conveniente. La verdadera realidad desenterrada bajo las arenas de Taclamacán es muchísimo más oscura y terrible.
Los sogdianos no solo vendían lujos exóticos a los emperadores, financiaban las peores matanzas, vendían acero letal a ambos lados del conflicto armado, ajustando los precios para que ninguna guerra rentable terminara tan rápido. Y esto nos obliga a mirar directamente a la herida más abierta de esta historia. ¿Quién tuvo más culpa de la sangre derramada en las calientes arenas de Asia Central? ¿El general que ordenó la masacre por ambición territorial? ¿O el mercader que obedeció y financió el acero, sabiendo perfectamente en qué se iba a convertir? Tú debes elegir. A finales del siglo VI, el sistema funcionaba con una matemática despiadada. Eran los parásitos económicos perfectos extrayendo la fuerza vital. No vieron la devastadora tormenta gestándose. Mientras contaban monedas en su palacio, un hombre de los suyos estaba a punto de encender la mecha que quemaría el mundo entero. Y no era un enemigo. El tambor de guerra sonó 3 veces antes del amanecer en el año 755. El general al mando ni siquiera se molestó en montar a caballo. An Lushan simplemente asintió desde el interior de su tienda. Y con ese movimiento minúsculo, la ciudad más poblada de la tierra, la joya absoluta de la dinastía Tang, quedó sentenciada a muerte. Chang'an albergaba a casi 2 millones de personas. Tenía murallas de tierra compactada de 12 metros de alto. Era el centro del universo civilizado. Recibía tributos desde Persia hasta Corea. Y este comandante supremo que acababa de ordenar su destrucción total no tenía ni una sola gota de sangre china. Era sogdiano puro. Su lealtad no pertenecía a la tierra que pisaba, pertenecía a la inmensa red. Los manuales de historia te mienten con una insistencia enfermiza sobre cómo colapsan los grandes imperios. Te muestran mapas escolares con flechas rojas invadiendo desde las lejanas fronteras exteriores. Te hablan de hordas salvajes rompiendo las pesadas puertas de madera y hierro de las capitales antiguas. La verdad real y minuciosamente documentada es profundamente más humillante, y por eso incomoda tanto a quienes defienden la superioridad de los gruesos muros. Nadie invadió China desde el exterior esa mañana de invierno. El enemigo mortal llevaba más de 30 años vistiendo el uniforme militar imperial, cobrando su salario del Tesoro del Estado y durmiendo tranquilamente en los cuarteles reales. Las fronteras físicas nunca fueron perforadas. La muralla no falló jamás. El imperio entero fue comprado, asimilado y desmantelado desde su propio núcleo central. An Lushan no era un estratega táctico brillante. Era el hijo ilegítimo de una bailarina turca y un soldado sogdiano, pero llevaba en su sangre la pura frialdad corporativa de sus ancestros. Sus abuelos monopolizaron la seda en el desierto. Él monopolizó la violencia militar del estado más fuerte del mundo. 3 comandancias completas operaban bajo su control absoluto. 150,000 soldados fuertemente armados ya no respondían al emperador. Respondían al hombre que les garantizaba su pago en plata. Los pacíficos mercaderes de Samarcanda habían evolucionado en la sombra del poder. Ya no se conformaban con vender el acero a los gobernantes ajenos. Ahora empuñaban las armas directamente contra el cuello de su mejor y más leal cliente histórico. La rebelión estalló con una brutalidad puramente sistémica. Sus tropas no quemaban las provincias por furia ciega. Incendiaban los archivos fiscales para borrar cualquier reclamo legal sobre las tierras. Ejecutaban a los gobernadores imperiales, pero forzaban a trabajar a los contadores que sabían cómo desviar los valiosos suministros de granos. Esto no fue un motín militar. Fue una reestructuración hostil ejecutada a punta de espadas largas. En menos de 14 meses, la maquinaria del imperio más avanzado del mundo colapsó. El emperador huyó en la profunda oscuridad. Permitió que sus propios guardias amotinados estrangularan a su consorte favorita en un camino de tierra, solo para comprar unas horas más de vida y un silencio profundo. La implacable matemática de la guerra aniquiló toda compasión. El enorme costo de esta traición no se midió en orgullo perdido. Quedó tallado en el colapso demográfico más brutal de la historia antigua. 36 millones de hombres y mujeres desaparecieron de los tensos registros fiscales
durante 7 años de masacres y hambrunas. Prósperas metrópolis quedaron reducidas a tumbas silenciosas, llenas de perros salvajes. Los canales de irrigación que alimentaban a millones se pudrieron y secaron bajo el sol. Los generales sogdianos rebeldes nunca pidieron perdón. Habían calculado su letal jugada, movido las piezas y consumido la estabilidad de toda Asia Oriental. El poder devoraría al propio An Lushan poco después. Sería apuñalado en el estómago por su propio hijo y un sirviente mientras dormía ciego y enfermo. Pero la fractura del mundo ya estaba hecha. La majestuosa dinastía Tang quedó herida de muerte para siempre. Y mientras todo el este se ahogaba en su propia sangre derramada por manos mercenarias, en las montañas del lejano oeste, el verdadero corazón de su civilización ya estaba latiendo sus últimos segundos. Tú estás convencido de que acabas de ver dos historias distintas y separadas por el tiempo. Por un lado, a mediados del siglo IV, unos mercaderes pragmáticos que controlaban pacíficamente las rutas comerciales vendiendo seda. Por otro lado, en el centro del siglo VIII, a un general sanguinario destruyendo el imperio chino por una ambición desmedida. ¿Crees que el tiempo simplemente los corrompió? ¿Que la inmensa riqueza transformó a los calculadores vendedores de Samarcanda en letales tiranos? Esa es la mentira que tu cerebro construye para que el mundo tenga sentido lógico. Pero la historia no es moral. Y tú has estado mirando el lado equivocado del espejo toda tu vida. An Lushan no traicionó a sus raíces pacíficas al iniciar la rebelión. Él fue la culminación perfecta del plan maestro que sus abuelos diseñaron silenciosamente en las sombras, porque el colapso de la dinastía Tang no fue un accidente militar, fue un asesinato corporativo ejecutado a sangre fría, y aquí es donde la trampa se cierra sobre lo que creías saber. Lo que los documentos no resuelven es cómo un pueblo sin ejército permanente logró sobrevivir tanto tiempo rodeado de asesinos profesionales. La respuesta estuvo oculta a plena vista. Los sogdianos jamás fueron simplemente comerciantes de lujos exóticos. Esa fue la tapadera más perfecta jamás inventada. Durante más de 6 siglos seguidos, operaron de forma totalmente invisible la red de espionaje y recolección de inteligencia militar más vasta y letal de toda la antigüedad. La famosa ruta de la seda nunca fue solamente una vía comercial. Era la mayor autopista de transferencia de información confidencial del planeta. Ellos construyeron y administraron el primer Internet de carne y hueso. Ningún soberano de la Tierra podía tomar una decisión militar sin que ellos lo supieran con semanas de anticipación. Si un emperador decidía invadir a su vecino, necesitaba comprar provisiones y espadas. Alguien tenía que proporcionar esas carretas. Y en el exacto instante en que el primer cargamento de plata se depositaba en sus arcas, un mensajero veloz cruzaba las montañas llevando el letal aviso codificado. Al manipular los precios del hierro en una frontera, provocaban escasez artificial, lo que generaba hambre, lo que desataba incontrolables revueltas campesinas, lo que terminaba destrozando monarquías enteras. Lo hacían alterando un solo dígito en un libro de contabilidad a 4.000 kilómetros de distancia. Destruían imperios sin derramar una gota de sangre propia. Era un diseño fríamente elegante que asustaría a cualquier gobierno. Cuando el mercader de Samarcanda vendía acero a los embajadores sasánidas en nuestra primera historia, no estaba cerrando un trato, estaba midiendo cuántos caballos de guerra necesitaba el rey. Calculaba a cuántos días de marcha se encontraban sus campamentos ocultos. Sabía cuántas raciones diarias consumían sus soldados en invierno. Toda esa información clasificada viajaba profundamente oculta dentro de las pesadas caravanas, codificada magistralmente en cartas comerciales inofensivas que hablaban de deudas y métricas de telas. Sus silenciosos traductores, esparcidos por todas las cortes de Eurasia, no solo traducían las palabras de los soberanos extranjeros, escuchaban sus mayores debilidades, observaban dónde guardaban el tesoro real, compraban los secretos de alcoba de las esposas de los poderosos generales por un simple collar de plata. Fueron la primera agencia de inteligencia global, operando como corporación multinacional sin bandera, y cuando los incautos emperadores chinos
Los dejaron entrar al núcleo de su palacio. Creyendo que solo eran excelentes contadores, cometieron el fatal error de su existencia. Los sogdianos no llegaron para servir a China, llegaron para auditarla y desmantelarla desde adentro. Su implacable red no necesitaba generales con armaduras brillantes. Necesitaba hombres grises con dedos manchados de tinta. Pero aquí radica la verdadera trampa del tiempo en la que acabas de caer hoy. Has estado juzgando a estos imperios caídos como si fueran naciones soberanas que perdieron guerras por el honor militar. Nunca entendiste que todos ellos fueron siempre simples activos financieros liquidados por una invisible junta directiva. En el año 722, el sol ardía implacable sobre la aislada fortaleza de roca en la escarpada montaña de Mug, en el actual Tayikistán. Abajo, en el seco valle de polvo gris, las interminables filas de tropas del califato omeya no venían a negociar una rendición honrosa. Venían a borrar del mapa físico y mental cualquier recuerdo de la inmensa existencia sogdiana. Dewashtich, el gobernador local y el último señor de su ancestral pueblo, sabía perfectamente que las altísimas murallas de piedra irregular no iban a resistir otro embate. Sus hombres sangraban sin esperanza alguna. Sus últimos pozos de agua dulce estaban completamente secos desde hacía varias semanas. La poderosa caballería árabe había destrozado sistemáticamente todas sus rutas de suministro terrestre, y mientras el espeso humo negro del devastador asedio asfixiaba el aire del cañón, él tomó la decisión más fría de su vida. No guardó desesperadamente oro en sus alforjas. No ocultó joyas preciosas para intentar comprar el perdón de los feroces invasores que afilaban sus armas abajo. Lo que este líder escondió en lo más profundo y oscuro de una fría cueva fueron 74 fragmentos. Eran simples documentos cruciales de cuero curtido, madera tallada y papel resistente. Escondió allí los complejos contratos comerciales, los intrincados registros contables y las listas exactas de informantes confidenciales. Escondió el verdadero código genético de su inmenso poder global. Cuando los pesados portones defensivos de la fortaleza finalmente cedieron bajo los brutales golpes de los asaltantes, la masacre no fue una batalla militar honorable, fue una erradicación minuciosa. De los más de 3.000 defensores que intentaron resistir heroicamente el violento asalto cuerpo a cuerpo, no sobrevivió prácticamente nadie para contarlo. Sus majestuosos palacios urbanos, adornados durante siglos con exquisitos murales pintados, fueron arrasados hasta los polvorientos cimientos en pocas horas. Sus invaluables altares zoroastrianos, donde el fuego ardía perpetuamente, fueron reducidos a un montón de tristes cenizas esparcidas por el viento del desierto. Su complejo idioma original, que durante unos ininterrumpidos 600 años había sido la única lengua franca del comercio mundial, fue silenciado brutalmente en sus propias y destrozadas calles. A simple vista, el inigualable imperio comercial sogdiano acababa de ser aniquilado y borrado para la eternidad. Sus prósperas tierras originarias fueron anexadas al implacable califato islámico en rápida expansión territorial. Su altivo y calculador pueblo fue obligado por el filo a arrodillarse sin piedad ante nuevos amos absolutos. Aquí es exactamente donde los gruesos libros de historia tradicionales cierran tristemente el capítulo final. Relatan la supuesta caída trágica de una cultura mercantil muy rica, pero víctima lamentable de su estúpida incapacidad para sostener un ejército defensivo propio y numeroso. Te enseñan que es una perfecta moraleja sobre los enormes peligros de confiar únicamente en las monedas de plata y descuidar arrogantemente el pesado acero de las espadas. Pero la historia no castiga la falta de acero, castiga la falta de visión, y los silenciosos mercaderes de Samarcanda nunca creyeron en moralejas, baratas impuestas por terceros. Ellos solo creían en la fría, implacable y meticulosa transferencia de sus invaluables activos estratégicos en tiempos de máxima inestabilidad. Y aquí la verdadera detonación estructural de esta historia te golpea violentamente y sin advertencia. La caída de la última ciudadela montañosa no fue un fracaso defensivo, fue una magistral maniobra de distracción.
un sacrificio asombrosamente despiadado. El último líder de la guarnición sabía, desde el inicio de la invasión, que su propia gente sería inevitablemente masacrada. Pero mientras los eficientes ejércitos árabes concentraban ciegamente toda su letal maquinaria de guerra en aplastar el centro físico, la inmensa red exterior permaneció intacta en la sombra. Cortaron su propia raíz principal, sin dudarlo, para asegurar la salvación absoluta de su diáspora global. El cadáver frente a los invasores era una crisálida. La bestia ya estaba dentro de sus casas. Nos enseñaron desde pequeños que las civilizaciones colapsan cuando pierden su territorio y su idioma desaparece, que la humillante asimilación dictada por el vencedor es siempre una derrota total y definitiva. Y al ver a los sogdianos perderlo todo a principios del siglo VIII, sentiste lástima por los mercaderes aplastados bajo la brutal tiranía extranjera. Míralos muy bien por última vez a través del polvo, porque el que está completamente equivocado, aquí eres tú. La verdadera asimilación no es una rendición incondicional ante la fuerza. Es la táctica de infiltración profunda más perfecta jamás concebida por la mente humana. Cuando los inmensos imperios de la espada festejaban su victoria territorial, creyeron haber devorado a su presa más débil. Jamás imaginaron que acababan de tragarse un virus letal y silencioso. Los sobrevivientes sogdianos, despojados de su tierra, no desaparecieron en el olvido. Cambiaron de ropa, adoptaron nombres árabes y se arrodillaron hacia la Meca con devoción, baratas impuestas por terceros. Ellos solo creían en la fría, implacable y meticulosa transferencia de sus invaluables activos estratégicos en tiempos de máxima inestabilidad. Y aquí la verdadera detonación estructural de esta historia te golpea violentamente y sin advertencia. La caída de la última ciudadela montañosa no fue un fracaso defensivo. Fue una magistral maniobra de distracción, un sacrificio asombrosamente despiadado. El último líder de la guarnición sabía desde el inicio de la invasión que su propia gente sería inevitablemente masacrada. Pero mientras los eficientes ejércitos árabes concentraban ciegamente toda su letal maquinaria de guerra en aplastar el centro físico, la inmensa red exterior permaneció intacta en la sombra. Cortaron su propia raíz principal sin dudarlo para asegurar la salvación absoluta de su diáspora global. El cadáver frente a los invasores era una crisálida. La bestia ya estaba dentro de sus casas. Nos enseñaron desde pequeños que las civilizaciones colapsan cuando pierden su territorio y su idioma desaparece, que la humillante asimilación dictada por el vencedor es siempre una derrota total y definitiva. Y al ver a los sogdianos perderlo todo a principios del siglo VIII, sentiste lástima por los mercaderes aplastados bajo la brutal tiranía extranjera. Míralos muy bien por última vez a través del polvo, porque el que está completamente equivocado aquí eres tú. La verdadera asimilación no es una rendición incondicional ante la fuerza. Es la táctica de infiltración profunda más perfecta jamás concebida por la mente humana. Cuando los inmensos imperios de la espada festejaban su victoria territorial, creyeron haber devorado a su presa más débil. Jamás imaginaron que acababan de tragarse un virus letal y silencioso. Los sobrevivientes sogdianos, despojados de su tierra, no desaparecieron en el olvido. Cambiaron de ropa, adoptaron nombres árabes y se arrodillaron hacia la Meca con devoción impecable. Sus hermanos se cortaron el cabello al estilo de los mandarines chinos y recitaron antiguos mantras budistas con entonación perfecta. Borraron la palabra sogdiano de todos los registros escritos, y al volverse invisibles ante los ojos de los gobernantes, se volvieron inmortales. Sin el gigantesco estorbo de armar milicias para defender una patria física, su inmensa red de cerebros fríos invadió las verdaderas arterias del poder global. Los feroces conquistadores sabían blandir cimitarras para cortar cuellos, pero no sabían administrar impuestos complejos ni financiar enormes rutas marítimas. Alguien tenía que llevar la cuenta. ¿De dónde crees que surgió la famosa Edad de Oro islámica que revolucionó al mundo? El avance científico de Bagdad, sus casas de traducción, su red bancaria que inventó los cheques 1000 años antes que Europa occidental.
Nada de eso fue un milagro espontáneo del desierto. Fue la brillante infraestructura intelectual de los refugiados sogdianos, operando maravillosamente bajo una bandera distinta. Ellos eran los visires en las sombras de palacio. Eran los excepcionales traductores indispensables que rescataron toda la filosofía de Aristóteles de las llamas para dársela a la humanidad. Eran los calculadores banqueros sin rostro que financiaron las fastuosas cortes, manejando hilos invisibles de plata. El califa se sentaba en un trono resplandeciente, pero el hombre que calculaba el tesoro gobernaba. Vuelve ahora tu mente al principio del todo. Retrocede hasta ese solitario mercader, en el sofocante bazar del siglo IV, estampando su pequeño sello en la cera tibia. Te dije en el primer minuto que él vendía la guerra brutal, sin ensuciarse jamás las delicadas manos de sangre. Ese hombre inexpresivo no era un pintoresco vestigio exótico del pasado antiguo. Él era el diseño genético exacto de nuestro vertiginoso presente corporativo. Las gigantescas corporaciones multinacionales que hoy dictan cada detalle de tu vida económica operan bajo su misma ley sagrada. Controlan los inmensos flujos de recursos. Carecen de patrias físicas que defender. Carecen de ejércitos convencionales porque no necesitan fusiles para quebrar un estado rebelde. Mueven tu destino con simples pulsaciones de datos invisibles a través de una red infinita. Los imperios sanguinarios que los conquistaron cayeron todos en la más absoluta ruina con el paso de los años. El invencible califato islámico se fracturó. La sagrada dinastía china se desgarró en masacres. Los sasánidas fueron reducidos a polvo y sombras olvidadas. Las murallas de piedra no salvaron a ninguno del colapso, pero la red silenciosa de esos supuestos derrotados sobrevivió adaptándose perfectamente como el agua al contorno de cada nueva época. Cambiaron la antigua ruta de la seda por los veloces algoritmos financieros. Te convencieron de que la civilización sogdiana fue tragada trágicamente por las brutales arenas del tiempo hace más de 1200 años. Y ese fue su truco de magia maestro más brillante. Nunca perdieron contra el acero porque diseñaron el sistema donde el acero siempre obedece al dinero. No fueron conquistados por los imperios de la antigüedad. Ellos son los que gobiernan de manera absoluta e invisible cada instante de tu mundo actual.